Algunos emperadores romanos como Tiberio y Calígula marcaron la primera época de nuestra era. Fue en el 60 después de Cristo que se inauguran los Juegos Quinquenales, en los que se presentaban juegos gimnásticos, festivales de música y carreras de caballos. En esta década se popularizan las tragedias de Séneca, sobre todo tras su suicidio, provocado por órdenes de Nerón al suponer, sin pruebas, que su antiguo maestro conspiraba para asesinarlo. Pasado el año 200 después de Cristo, Tertuliano escribe un texto que llama de Espectáculos, en el que analiza la legitimidad moral y las consecuencias de los cristianos que asisten al circo, el teatro o el anfiteatro. Han debido pasar más de 200 años para que la hegemonía del Imperio Romano de Occidente concluyera, trayendo consigo la división política, geográfica y, por supuesto, la diversidad cultural. En el transcurso de 1000 años, el teatro, muy lentamente, por cierto, pasaba de los primitivos espectáculos del cristianismo y paganismo a una representación más completa de la vida. En los espectáculos de las plazas públicas se desarrolló el juego escénico, el juego de los actores, originándose una forma de creación distinta. El teatro medieval se origina a partir del culto religioso cristiano. Los cánones eclesiásticos de los dramas comenzaron a desaparecer ante el empuje impetuoso de contenido viviente, real, mientras en los espectáculos medievales iban surgiendo los brotes del futuro teatro renacentista. Existen registros de 1389 que mencionan los tablados que se realizaron para presentar teatro en la entrada a París de Isabeau de Baviera. No fue sino hasta 1545 cuando se da cuenta de la primera compañía ambulante, que posteriormente conoceremos como la Commedia dell'arte. La comedia del arte, o commedia dell'arte en italiano, es un estilo básico de la historia universal del teatro que nace en Italia a mediados del siglo XVI alrededor de 1550. Solía ser la representación de una obra literaria dirigida a una audiencia escasamente letrada y se caracterizaba por retratar a personajes estereotipados recreando situaciones burlescas que se dirigían de forma entretenida y directa a un público amplio. Apareció con las primeras comedias en prosa de autores como Angelo Beolco, conocido como Rusante. Pequeñas compañías formadas por acróbatas, juglares y actores, recorrían el país improvisando sus actuaciones, frecuentemente a partir de una trama sencilla, convirtiéndola en una comedia irónica en la que se mezclaban las canciones con los bailes y las acrobacias. Los personajes que se podían observar en este género tan carnavalesco como festivo eran siempre fijos y clásicos. Todos utilizaban máscaras a excepción de los que estaban enamorados. Viajaban ligeros formando con tablones y cortinas, escenarios esquinados en las orillas de caminos, riachuelos, plazas y jardines públicos. Estos escenarios se presentaron por mucho tiempo con dos claras dimensiones, una vertical, otra horizontal y nada más. La naturaleza de la escena provocó poco a poco la inserción de objetos, ventanales, puertas y épocas más tarde, habitaciones completas que, para el espectador era realmente mágico. Entre los escenarios más populares estaban los verticales, los móviles usualmente horizontales y, por supuesto, las mansiones. En los escenarios verticales, las ubicaciones correspondían a la parte de más arriba al cielo, en el centro, la tierra y el piso lo más bajo del infierno. En tanto, las mansiones eran estructuras puestas en carros, donde los actores permanecían inmóviles, pero al momento de situarse en alguna plaza o cementerio iniciaban la acción. Uno de los primeros a los que podríamos llamar escenógrafos en aquellos teatros fue el arquitecto llamado Sebastián Serlio, cuya inspiración trajo consigo el uso de complejas tramoyas que para el siglo XVII transformaron la visión del hombre común en el barroco.